Y las variedades que voy a grabar son las siguientes. Estos pues no sé su nombre, son los que son muy pequeñitos pero están muy buenos la verdad. Yellow Cherry tipo pera. Super Snow White, que ya bien maduro se pone amarillo. Pera rojo, también cherry. Entonces este se llama Gold Rush, es tipo grosella anaranjado. San Marzano, el italiano para la pasta. Y de este solo rescaté dos, que es el Black Cherry. Se llama Black pero realmente es como color chocolate. Entonces son estos 7 a los que les voy a sacar la semilla. Hola, bienvenido a este video. En esta ocasión quiero mostrarte cómo es que yo saco semillas para guardar. Esta vez voy a sacar semillas de variedades que yo cultivé aquí en este cuarto de manera hidropónica. Guardar semillas que uno mismo cultiva nos ayuda a que las siguientes plantas se desarrollen de mejor manera, porque ya van a traer la información genética de nuestro clima, condiciones de riego, etcétera. Pero si compran variedades que sean híbridas, no se pueden guardar las semillas. Si guardas semillas de variedades híbridas, es posible que el fruto que te salga en la siguiente ronda no sea igual al fruto de donde sacaste la semilla. Por eso, si la variedad que sembraste dice híbrido en algún lado, quizás sea mejor volver a comprar semillas en lugar de guardarlas, al menos de que quieras experimentar a ver qué sale, o si sale algo parecido a lo que ya tenías. Y adelantándome un poco, para aquellos que en cada video que grabo de cómo sacar semillas siempre están comentando que donde las tiran nacen y cosas por el estilo, que se pueden sembrar frescas y todo eso, sí se puede sacar las semillas, ponerlas en la tierra y esperar a que germinen. Pero para quienes viven en climas como el mío, donde tenemos un invierno marcado y un verano muy marcado, no podemos cosechar y volver a sembrar, porque las plantas se morirían durante el frío. Si tú tienes un clima donde puedes cosechar y volver a plantar sin ningún problema, pues adelante. Puedes hacer lo siguiente: en una maceta con sustrato puedes tomar un tomate, el que tú quieras. Yo en esta ocasión voy a usar el San Marzano, y sacar unas rebanadas delgaditas, unos 5 milímetros. Estas ya vienen, no sé, con unas 6 semillas cada uno. Las vamos a colocar dentro del sustrato y a cubrir con tierra y echar agua y esperar. Si tú tienes el clima templado todo el año, puedes hacer esto. Si tienes un clima donde tienes una temporada para sembrar y otra para cosechar, hay que guardar semilla para el siguiente año, y es lo siguiente que vamos a hacer. ¿Qué vamos a necesitar? Yo acostumbro usar estos frascos, son para conservas, son frascos de vidrio con tapadera. Lo que me gusta de estos frascos en especial es que se les puede quitar solo esta parte, y tienen lo que es la tapa desmontable. Esta no la ocupamos. Vamos a usar este frasco con esta tapa. Algunos recordarán estos frasquitos del video que hice sobre cómo sacar semillas de kiwi, que si no lo han visto, por aquí se los voy a poner en esta esquina de aquí. Vamos a llenar los frascos hasta la mitad de agua. Si van a usar mucho tomate para sacar mucha semilla, hay que usar un frasco más grande, porque sí tenemos que agregarle bastante agua. No demasiada, no hasta arriba, porque tardaría más el proceso y nos tomaría más tiempo. Quiero recordar que lo que yo menciono en mis videos está enfocado más hacia el cultivo en casa. Los cultivos caseros, huertos caseros, experimentos que uno quiera hacer en su casa. Para hacer algo comercial o semicomercial, pues a lo mejor ya se tienen que arrimar hacia una institución agrícola ya con más experiencia, quizá comprar semilla certificada, otros procesos. Pero para los que lo vamos a intentar en casa, esto se puede hacer sin ningún problema. Hay que agregar un poco de agua al frasco. Se puede usar vasos, botellas, cualquier cosa que tenga vidrio, pero que tenga la boca grande, porque vamos a meter una cuchara más adelante. Los tomates los tenemos que dejar madurar casi al punto de que se echen a perder, para que las semillas estén completamente maduras y germinen mucho más rápido. ¿Qué vamos a hacer? Nada más
los vamos a exprimir dentro del agua. Del lado que está sujetado a la planta es el lado donde revientan más fácil al apachurrarlos. Entonces nada más los vamos a ir apachurrando. Estos tomatitos mini cargan casi la misma cantidad de semillas que un San Marzano de este tamaño. Entonces los exprimimos. Si los exprimimos del lado contrario de donde está lo que fue sujetado a la planta, nos va a saltar hacia la cara, entonces siempre buscarle ese lado. Ahora hay que meterle turbo. Quiero comentar también que me han hecho la sugerencia de las semillas de tomate para no batallar. Supuestamente se pueden echar los tomates a la licuadora, luego colarlos, luego separarlos y luego echarlos en esto. Entonces se me hace más trabajo, en especial, como les digo, porque yo no guardo tantas semillas. Están saliendo un montón, pero por la variedad de tomate que es. Entonces cada tomatito de estos traerá unas 20 o 30 semillas, incluso más. No necesito tantas para mi cultivo. Entonces esta es la forma en que me gusta hacerlo. A esa no le atiné, espero que hayan visto el cochinero que hice. Ese fue el último. Una limpiadita por aquí, una pequeña limpiada por aquí y ya está. Lo siguiente que vamos a ocupar es una servilleta, un trozo de servilleta común y corriente de cocina. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a tapar con esto. Por esto es por lo que me gustan estos frascos. Si no tienen estos frascos no hay problema, le ponen una liga, un estambre, un alambrito, cualquier cosa. Es para prevenir que entren moscos, polvo, basura, etcétera, y además que permita que los gases que se van a formar aquí dentro, porque esto va a fermentar, salgan, no se queden ahí atrapados. Entonces una servilleta, ya sea una liga o una tapa como esta, y lo vamos a dejar ahí por una semana. Aquí tiene ya el nombre, es el tipo grosella rojo y la fecha del día de hoy, 25 de marzo. Este proceso de exprimirlos funciona con casi todas las variedades. Ya si está muy grande, entonces hay que partirlo a la mitad y con una cuchara sacarle. Pero incluso con los sanmarzanos le cortamos, será unos 5 centímetros de la base, 3 centímetros, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a exprimir. Pueden ver que sale toda la pulpa. Como dije al principio, estos hay que dejarlos madurar casi al punto de que se estén echando a perder. Entonces ya está uno. Siguiente, cortamos la punta y lo volvemos a exprimir. Salga todo lo de adentro, todas las semillas o la mayor cantidad. También ya está. Estos se pueden usar para cocinar, no hay ningún problema. El San Marzano en crudo no tiene un muy buen sabor, pero cocido hace muy buena pasta. Queda bastante colorida, bastante roja y muy buena. Y el último. Listo, ya quedó el San Marzano. Este se llenó un poco más porque tiene un poco más de pulpa por dentro, pero no hay problema, hay espacio suficiente. Ponemos la servilleta, ponemos la tapa, procurando no mojar la servilleta al cerrarlo, y nuevamente ponemos en un lado. Voy a hacer lo mismo con las otras variedades y luego ya vengo con las instrucciones finales. Bueno, aquí quedaron ya, como pueden ver, las semillas se están yendo al fondo. El San Marzano tiene mucha pulpa, en unos días va a seguir flotando y se la podemos retirar, y aquí están todas las variedades. Bueno, han pasado exactamente 7 días desde que se pusieron a fermentar las semillas de tomate. Aquí lo tienen, como pueden ver, las semillas que son viables están en el fondo, la pulpa y otras cosas termina flotando, no sirven, hay que sacarse. Y en estos mismos 7 días también ya germinaron las rebanadas que metimos a tierra para germinar. Entonces, para las personas que pueden hacerlo, una vez que recogen el fruto y pueden volver a sembrar porque su clima es óptimo, es un buen método cortar rebanadas y meterlas ahí. Nacieron 2, 4, 6, 7. Con esas 7 para mí es más que suficiente.
Para quienes tenemos que guardar las semillas de entre temporadas, vamos a comenzar. Ahora lo que hay que hacer es quitar lo que ya no sirve. El olor en algunas variedades es medio extraño, algunas no huelen en sí a nada, pero otras sí huelen medio rarillo. Es una cuchara normal, un poco doblada, y a quitar todo lo que esté flotando, sean semillas, pulpa, lo que sea que esté flotando, hay que quitarlo. Le voy a tirar un poco del agua, cuidando que no se vengan las semillas. Entonces prácticamente le tiré toda el agua. Yo voy a utilizar esta cubeta porque no tengo aquí donde tirar el agua, pero lo pueden hacer en la tierra, sobre el zinc, sobre el lavamanos, donde ustedes gusten. Esta agua tampoco es purificada, es agua de la llave normal, pero para no estar usando aquí las mangueras voy a usar esta. Y vamos a comenzar a agregar agua poco a poco para que las semillas no se salgan. Se van a comenzar a caer algunas y es normal, son las más livianas. Las más livianas nos sirven para germinar. Vamos a continuar agregando agua hasta que se caiga todo lo que comience a flotar. Algunos pedazos de pulpa, algunas semillas van a ir saliendo. Ya cuando el agua se vea limpia o casi limpia, la mayoría de las semillas está en el fondo, no se sale. Nuevamente tirarle todo el agua. Cuidado. Hasta ahí pueden ver la cantidad de semillas que quedaron. Las semillas las que son viables para germinar, se quedan en el fondo. Entonces irle agregando agua poco a poco va sacando las que no sirven, y lo que haya quedado de pulpa o restos del tomate comienzan a flotar. Entonces ya esto lo vamos a pasar a un colador. Salgan todas a la primera. Y estas son prácticamente todas las semillas, deben de ser unas 200, creo. Son muchísimas. Y esto es pues una sola variedad. Estas las voy a vaciar en algún plato, ya sea de cartón, de plástico, de cerámica, en una hoja de papel, en lo que ustedes gusten, nada más para dejarlas secar. Yo voy a utilizar una tapa de estas de crema ácida, crema para tacos. Nada más para dejarlas secar todas ahí. Las desparramamos un poquito, y a la temperatura que está ahorita, más o menos, yo creo que un día, unas 24 horas, estas ya están listas para guardarse. Y hay que hacer lo mismo con todas, sacarle todo lo que esté flotando. Tiramos el agua hasta las semillas y comenzamos a agregarle más agua. Como les digo, es posible que algunas semillas se vayan, pero por lo regular son semillas que no sirven, son demasiado livianas, por eso el agua alcanza a tirarlas. De estas salieron incluso más, son muchísimas. Para las que yo ocupo son muchísimas. Igualmente una tapita, un plato, un cartón, una hoja, lo que quieran, y dejarlas secar unas 24 horas. Ahorita aquí la temperatura en el día es como de 25 grados, 26 grados. Entonces aquí dentro es como de 30, 31. Entonces las voy a dejar yo aquí y que se sequen. Voy a hacer lo mismo con todas las demás. Es el mismo proceso, no tiene caso que se los muestre. Y los veo en un ratito ya que estas cosas se hayan secado. Y así de rápido se pasaron las 24 horas, ya están completamente secas todas las semillas. Y como pueden ver en esta toma, las semillas se ven como si fueran aterciopeladas, pegamusa. Sacar las semillas y fermentarlas para quitarles la membrana que tienen, que es para que no germinen dentro de la fruta. Al hacerlo por 7 días, nos aseguramos de quitarle toda la membrana, toda la pulpa que se nos haya ido. Hay videos y hay personas que lo dejan 2 o 3 días nada más como para que se aguade, y luego ya en el colador terminar de quitársela. Al hacerla por 5 o 7 días
se desprende completamente la membrana y se diluye prácticamente la pulpa. Ahora lo que sigue es guardarlas. Se pueden dejar en los montoncitos así como se quedaron, como se secaron, o despegarlas para que estén de manera individual. Se pueden guardar en sobrecitos de papel, de plástico, en cazuelitas con tapa, en frascos, en lo que ustedes gusten. Yo utilizo por lo regular bolsas de estas tipo Ziploc para que cierre herméticamente, pero últimamente he estado usando bolsas de celofán que son mucho más baratas. Estas son de 2 por 3 pulgadas y pueden ver estas semillas, pueden ver el color, las condiciones y todo. Son semillas del 19 de julio de 2017, o sea que tienen 2 años y medio. De estas semillas todavía la semana pasada germiné, y alguna de tantas de estas es de esta variedad Black Cherry, de estas semillas de 3 años. Aquí hay variedades de semillas que tienen incluso 6 años. Ahorita les voy a decir cómo las guardo. Yo las dejo secar 24 horas para que no se sequen demasiado. Van a la bolsa. Son un montón de semillas. Doblez a la mitad y doblez a la mitad. Y grapa. Como estas semillas no las voy a usar por lo menos en 5 meses, porque voy entrando apenas, estamos en primavera. Yo durante el verano por lo regular no cultivo tomate hasta que empieza el otoño. Entonces estas así se van a quedar por lo menos 5 meses. Voy a poner el nombre antes de que se me pase y la fecha. Ok. Ya que tengamos todas las semillas empaquetadas en bolsita, entonces las echo en una bolsa más grande. Todo lo que recolecte al mismo tiempo lo pongo en una bolsa más grande, cerrada herméticamente también. Esto va a ayudar a que las semillas mantengan un porcentaje de humedad todo el tiempo. Si las ponemos en bolsas de papel, el papel absorbe humedad y se nos van a secar en un año, año y medio máximo, ya no serán viables para germinar. Al ponerlas en doble bolsa, como les comentaba, germiné semillas de hace 6 años, de las primeras que compré para hacer el intento aquí en la casa, las volví a germinar apenas hace unos días. Entonces, de 3 a 5 años sin problemas, guardándolas con doble bolsa, cerradas completamente, y entonces voy a terminar de guardar las demás. Y bueno, pues aquí están las 7 variedades. Gold Rush, pera rojo, los tomatillos esos rojos chiquititos, pera amarillo, San Marzano, Super Snow White y el Black Cherry, que eran solamente 2 tomatitos, y vean la cantidad de semillas. Estas semillas fácilmente tendrán un 80-90% de margen de germinación, entonces tengo semillas para los próximos 5 años. Es una de las ventajas de sacar tus propias semillas. Compras una vez y no vuelves a gastar en años. Otra de las ventajas es que conforme vayas sacando las semillas, van a estar más adaptadas a tu clima, a tus condiciones, a la altura, al sol, a todos los factores climatológicos que hay en tu región. Entonces las plantas cada vez batallarán menos para desarrollarse. Entonces a la bolsa herméticamente cerrada en un lugar oscuro que esté a la misma temperatura durante todo el año. Les digo, los gabinetes de la cocina funcionan bien, a lo mejor incluso en tu guardarropa, lugares de esos que siempre estén oscuros y a la misma temperatura, ahí te van a aguantar 5, 6, 7 años. El próximo año veo si de 7 también. Eso sería todo en este video. Espero que te funcione, espero que lo intentes. Si no tienes tú tus plantas, puedes ir a comprar al supermercado, al mercado, variedades que te gusten y sacar las semillas siempre y cuando estén bien maduros. Entonces espero que te la sigas pasando bien y nos vemos en el siguiente video.